están? Bienvenidos a una nueva edición de Informe Diario. Mi nombre es Carla Chocano. A continuación, revisemos los titulares de hoy. Karim Khan, fiscal de la Corte Penal Internacional, exigió a la dictadura de Nicolás Maduro la liberación de menores detenidos tras las elecciones fraudulentas del 28 de julio en Venezuela. La decisión del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de otorgar un indulto incondicional a su hijo Hunter Biden ha desatado una oleada de críticas de miembros del Partido Republicano y Demócrata. Hadi al-Bahra, líder opositor sirio, señaló que la tregua entre Israel y el grupo terrorista Hezbollah en Líbano fue clave para lanzar una ofensiva rebelde en Alepo. Los ministros de Relaciones Exteriores de la OTAN evitaron comprometerse con una invitación de membresía a Ucrania, priorizando el apoyo militar. Empezamos con el desarrollo de la información. Karim Khan, fiscal de la Corte Penal Internacional, intensificó la presión sobre Nicolás Maduro al exigir la liberación de menores detenidos tras las elecciones del 28 de julio, denunciando la falta de avances por parte del régimen chavista. Khan, en la Asamblea de Estados, partes del Estatuto de Roma, destacó la recolección de pruebas para crímenes de lesa humanidad y advirtió sobre el colapso del principio de complementariedad en el caso venezolano. El fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, ha intensificado la presión sobre la dictadura de Nicolás Maduro al exigir la liberación de menores detenidos arbitrariamente tras las controvertidas elecciones presidenciales del 28 de julio. Durante su intervención en la Asamblea de Estados Partes del Estatuto de Roma en La Haya, Khan advirtió que la complementariedad se está quedando sin camino, señalando que la falta de acción concreta por parte de Venezuela pone en riesgo el progreso hacia la justicia para las víctimas. Según el fiscal, cerca de 2.000 personas han sido detenidas por razones políticas desde las elecciones, incluyendo aproximadamente 200 menores de edad. Khan subrayó que su oficina está recopilando pruebas aceleradamente para establecer plazos claros que permitan avanzar en las investigaciones sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen chavista. Nuestras investigaciones independientes están activas y trabajamos con una variedad de socios para cumplir nuestras responsabilidades, afirmó Khan. También denunció que el régimen de Nicolás Maduro no ha implementado las leyes y prácticas prometidas previamente para garantizar justicia y solicitó la entrada de la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, algo que el gobierno venezolano había prometido por escrito. El fiscal resaltó que todas las vidas importan por igual y aseguró que los venezolanos tienen el mismo derecho a la justicia que otras víctimas de crímenes de lesa humanidad en el mundo. Las acciones de la CPI se centran en garantizar que los responsables rindan cuentas, mientras se insta al régimen de Maduro a cooperar de manera tangible para evitar un colapso del principio de complementariedad. Este pronunciamiento refuerza la presión internacional sobre Maduro, quien enfrenta un creciente aislamiento debido a las violaciones sistemáticas de derechos humanos y la represión brutal contra opositores y civiles en Venezuela. Y por su parte, la líder opositora venezolana, María Corina Machado, afirmó ante el Congreso de República Dominicana que el régimen de Nicolás Maduro atraviesa su momento más débil y llamó a intensificar la lucha democrática en Venezuela. Además, denunció la represión hacia los opositores refugiados en embajadas de otros países en Venezuela. También agradeció el apoyo internacional, destacando avances hacia la deslegitimación de Maduro y el respaldo a Edmundo González Urrutia. La líder opositora venezolana María Corina Machado aseguró este lunes durante una intervención virtual ante la Comisión Permanente de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional del Congreso de la República Dominicana que el régimen de Nicolás Maduro está en su punto más débil. Machado reiteró su llamado a intensificar la lucha por la democracia en Venezuela.
Asimismo, presentó las actas electorales de las elecciones presidenciales del 28 de julio, que certifican el triunfo de Edmundo González Urrutia sobre Nicolás Maduro. Las actas, ya entregadas a la Organización de Estados Americanos y otros gobiernos, fueron descritas como evidencia de la verdad por la líder opositora. Gustavo Silva, técnico electoral del Comando con Venezuela, explicó las características de las actas y destacó su confiabilidad ante los parlamentarios dominicanos. Durante su intervención, Machado denunció la brutal represión ejercida por el régimen de Maduro. Asimismo, hizo especial mención de los opositores refugiados en la Embajada de Argentina en Caracas, quienes, según afirmó, viven en condiciones inhumanas. La dirigente opositora agradeció el respaldo de República Dominicana y aseguró que la lucha por liberar a Venezuela continúa. La presentación de las actas y el reconocimiento internacional son vistos como pasos clave en el esfuerzo por deslegitimar el mandato de Maduro y consolidar el apoyo a González Urrutia como presidente legítimo. Machado reafirmó su compromiso de llevar esta lucha hasta el final. Y ahora les contamos que en el programa En Contexto de TV Libertad, el dirigente opositor venezolano Juan Pablo Guanipa criticó al presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, por su posición complaciente con la dictadura de Nicolás Maduro tras las elecciones fraudulentas del 28 de julio. Guanipa destacó que Maduro perdió en los 23 estados del país y en el Distrito Capital, marcando una derrota transversal. Escuchemos. Lula da Silva ha tenido declaraciones que a mi modo de ver son contradictorias en algunas oportunidades, hace alusión a su amistad con Nicolás Maduro, pero yo sí creo que hay que reivindicar que la mayoría de las veces ha dicho públicamente que Maduro lo ha engañado, que Maduro no ha dicho la verdad, que Maduro no ha cumplido con su promesa de presentar las actas y los resultados mesa por mesa, centro por centro, municipio por municipio, estado por estado. Lo único que tenemos del CNE, del Consejo Nacional Electoral, de la elección del 28 de julio, es una especie de servilleta donde anotaron unos números, además de lo hicieron de una manera muy mala, porque esos números casi que son exactos porcentualmente. Lo que hicieron fue calcular primero porcentajes, ponerle un número total a la votación venezolana y asignarle entonces los números a los porcentajes que ellos calcularon. Una cosa absolutamente infantil, pueril, y que bueno, que demuestra que no han podido, que no han logrado asimilar lo que significó la derrota que sufrieron, porque fue una derrota transversal en todo el país, en los 23 estados y en el Distrito Capital perdió Nicolás Maduro, en todos los sectores sociales, clase alta, clase media, clase popular, en todos perdió Nicolás Maduro y en casi todos los 335 municipios del país. Hubo algunos que ganó. Entonces, ante todo eso, ¿qué aspiraríamos nosotros de la comunidad internacional? Y en este caso tú me preguntas por Brasil, una posición mucho más contundente, una posición mucho más rígida, una posición mucho más consustanciada con el voto que emitimos los venezolanos, con el respeto a la soberanía del pueblo venezolano que tomó una decisión y que lo único que aspira es que sea respetada esa decisión. Y para eso, obviamente, necesitamos no solamente nuestra actuación interna, sino también la presión internacional. Y en otras noticias les contamos que Michael Stott del Financial Times señaló que la amenaza de aranceles del 25% del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, podría alterar significativamente las relaciones comerciales entre México y América del Norte, acompañada por la fragilidad económica y reformas controvertidas en México. Esta situación plantea riesgos para el TEMEC, mientras crece la preocupación por el impacto de un posible conflicto comercial en la región y la intervención china. En un artículo publicado en el Financial Times, Michael Stott, editor para América Latina, advierte que la amenaza arancelaria del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, podría marcar un giro significativo en las relaciones comerciales entre México y sus socios norteamericanos. A diferencia de episodios previos, esta vez los riesgos de que México pierda su acceso libre de aranceles al mercado de América del Norte son mayores, especialmente debido a las políticas recientes de México y los cambios en su liderazgo político.
Trump ha prometido imponer aranceles del 25% a las importaciones mexicanas desde su primer día en el cargo, alegando que se mantendrán hasta que se detengan las drogas, especialmente el fentanilo y la inmigración ilegal. Si bien los mercados financieros inicialmente mostraron nerviosismos, se han recuperado rápidamente, asumiendo que la amenaza es una estrategia negociadora similar a la de su primera administración. Sin embargo, Stott señala que Trump podría actuar con mayor radicalidad esta vez. La respuesta inicial de la nueva presidenta mexicana Claudia Sheinbaum incluyó una carta en la que insinuaba represalias y criticaba el gasto en defensa de Estados Unidos, una estrategia que, según Stott, no parece prometedora. A esto se suma la vulnerabilidad económica de México, que enfrenta un crecimiento proyectado de solo 1.4% este año y un aumento de la deuda pública debido a políticas estatistas que han desalentado la inversión extranjera. Además, Sheinbaum y el partido Morena han reducido significativamente el presupuesto en seguridad y han impulsado reformas radicales, como la eliminación de reguladores independientes y la elección popular de jueces, medida que podría violar el acuerdo comercial de TEMEC. Estas políticas han generado preocupación tanto en Washington como entre los inversores. Stott concluye que si México pierde acceso al mercado norteamericano, China podría aprovechar la oportunidad para fortalecer su relación con el país. La estrategia de Trump, combinada con la fragilidad económica y política de México, aumenta las probabilidades de un conflicto comercial que podría tener profundas implicaciones para la región. Y en el programa Espacio Libre de TV Libertad, el economista y coordinador de estudios del Instituto Juan de Mariana, Diego Sánchez de la Cruz, destacó las acciones del gobierno de Javier Milei para recuperar la economía de Argentina. Sánchez de la Cruz resaltó los logros alcanzados, como el superávit fiscal, la no emisión de moneda y la desaceleración de la inflación, que según él son pasos clave hacia la estabilización económica y la recuperación del poder adquisitivo en el país. Escuchemos. Hay una serie de aspectos que me parece que están funcionando bien. El superávit fiscal es fundamental, la no emisión de moneda es otra palanca fundamental y ya vemos que los datos de inflación han mejorado mucho. No es lo mismo, que está creciendo a tasas que aún son muy altas, obviamente, pero son hasta un 90% más bajas de lo que eran en diciembre. Entonces se ha ralentizado claramente la inflación, los salarios han empezado a ganarle poder adquisitivo desde aproximadamente mediados de año y esto era muy importante porque los argentinos han sufrido en carne propia esa devastadora inflación durante estos años. Y luego de estas declaraciones cumplimos con la primera pausa del programa. Volvemos con más en Informe Diario. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Continuamos en Informe Diario. En Bruselas, los ministros de Exteriores de la OTAN evitaron ofrecer una invitación de membresía a Ucrania, aunque Kiev insiste en la adhesión plena para contrarrestar a Rusia. La alianza prioriza garantizar más apoyo militar para fortalecer su posición en el conflicto. Obstáculos como la guerra en curso con Rusia complican la integración, mientras Ucrania rechaza alternativas y recuerda las promesas incumplidas del Memorándum de Budapest de 1994. En una reunión clave en Bruselas, los ministros de Exteriores de los 32 países de la OTAN se mostraron poco inclinados a ofrecer una invitación formal de membresía a Ucrania, una decisión que decepciona a Kiev mientras se enfrenta desafíos en el campo de batalla y la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca. El ministro de Exteriores de Ucrania, Andriy Sybiha, había solicitado a la alianza que extendiera una invitación formal, argumentando que ello desactivaría uno de los principales pretextos de Rusia para su invasión, impedir que Ucrania se una a la OTAN. Sin embargo, diplomáticos señalaron que no hay consenso entre los miembros para dar este paso. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, declaró que el foco de la alianza es construir un puente hacia la membresía de Ucrania,
pero enfatizó que el tema urgente es garantizar que Kiev reciba más armamento para repeler a las fuerzas rusas. La posición de Ucrania, reforzada por su amarga experiencia con el Memorándum de Budapest de 1994, en el que renunció a su arsenal nuclear a cambio de garantías de seguridad que nunca se materializaron, es clara: no aceptará alternativas a la membresía plena en la OTAN. Sin embargo, la inclusión de Ucrania en la alianza tiene obstáculos importantes. Uno de ellos es que el país está en un enfrentamiento directo con Rusia, por lo que ello implicaría un involucramiento directo de la OTAN en una guerra. Y un análisis reciente del Wall Street Journal indica que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha dado señales de estar dispuesto a negociar un alto al fuego con Rusia, siempre que Ucrania reciba garantías de ingreso a la OTAN. Este cambio de postura marca una desviación de la narrativa previa de Zelensky, quien insistía en recuperar todos los territorios ocupados antes de considerar cualquier negociación. El análisis señala que esta oferta refleja tanto las presiones internas con una población cada vez más agotada por la guerra, como las limitaciones militares de Ucrania frente a una Rusia que ha intensificado sus ataques y aumentado significativamente su presupuesto de defensa. Según el Wall Street Journal, esta postura también podría estar influida por la reciente elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, quien ha abogado por un fin negociado del conflicto y ha generado incertidumbres sobre el futuro del apoyo militar estadounidense a Ucrania. A pesar de estas señales, el análisis destaca los obstáculos principales: la falta de consenso en la OTAN sobre el ingreso de Ucrania y la aparente renuencia de Vladimir Putin a participar en negociaciones. Sin garantías de seguridad sólidas, Ucrania teme que cualquier cese al fuego permita a Rusia reagruparse para futuros ataques. El Wall Street Journal concluye que la estrategia de Zelensky busca equilibrar las demandas internas de paz con la necesidad de asegurar una posición fuerte para negociar en un contexto donde Occidente enfrenta desafíos para mantener su respaldo. Y en otras noticias, la decisión del presidente Joe Biden de otorgar un indulto incondicional a su hijo Hunter Biden ha desatado una oleada de críticas, no solo de los republicanos, sino también de miembros de su propio partido. La medida anunciada el domingo pone en cuestión el compromiso de Biden con la justicia imparcial y siembra dudas sobre la credibilidad del sistema judicial estadounidense, que los demócratas han defendido vigorosamente frente a los ataques de Donald Trump. Hunter Biden, de 54 años, fue declarado culpable por delitos fiscales y relacionados con la posesión de armas. En su declaración, Joe Biden justificó su decisión al afirmar que su hijo había sido objeto de una supuesta persecución selectiva impulsada por sus oponentes políticos. Sin embargo, muchos demócratas han expresado su preocupación por el impacto que esto podría tener en la percepción pública del sistema judicial. El indulto también plantea desafíos políticos para los demócratas, quienes han defendido la justicia imparcial frente a las acusaciones contra Trump durante su campaña presidencial. Mientras tanto, este suceso se suma a las acusaciones de que la administración de Joe Biden ha politizado la justicia. Nos separamos por unos instantes, regresamos enseguida con lo último. Café Sombra de Pino, un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino, un café premium al alcance de todos.
Estamos de regreso en Informe Diario. Hadi al-Bara, líder opositor sirio, señaló que la tregua entre Israel y el grupo terrorista Hezbollah en Líbano fue clave para lanzar una ofensiva rebelde en Alepo, marcando el mayor desafío al régimen de Bashar al-Assad en años. La operación aprovechó la distracción de las fuerzas pro-iraníes y la reducción de apoyo ruso. Aunque han logrado avances, los rebeldes se enfrentan contra ataques del régimen, intensificando la lucha en Siria. Hadi al-Bara, presidente de la Coalición Nacional de Fuerzas de la Revolución y la Oposición Siria, aseguró en una entrevista con Reuters que la reciente tregua entre Israel y el grupo terrorista Hezbollah en Líbano facilitó el lanzamiento de la ofensiva rebelde en Alepo, el mayor desafío al régimen de Bashar al-Assad en años. Según al-Bara, los rebeldes habían comenzado los preparativos para recuperar Alepo hace un año, pero el conflicto en Gaza y la guerra en Líbano retrasaron la operación. El ataque finalmente se lanzó el pasado miércoles, coincidiendo con el inicio de la tregua en Líbano, cuando las fuerzas de Hezbollah y otros aliados de Irán aún estaban distraídos por su enfrentamiento con Israel. La ofensiva rebelde ha logrado avances significativos en Alepo y otras áreas del noroeste de Siria, apoyada indirectamente por la reducción de los recursos de las milicias iraníes y la disminución de la cobertura aérea rusa debido a su implicación en Ucrania. Sin embargo, el régimen de al-Assad y sus aliados han iniciado contraataques, lo que al-Bara describe como un intento por desestabilizar las zonas recuperadas por la oposición. Aunque Turquía, que respalda a algunos grupos insurgentes, tenía conocimiento de los planes rebeldes, según al-Bara no participó directamente en la operación. Por su parte, Hezbollah y Damasco no han comentado sobre el impacto de la tregua en Líbano en la ofensiva de Alepo. La recuperación de Alepo es vista por la oposición como una oportunidad para el regreso de desplazados internos y de hasta 600.000 refugiados sirios en Turquía. Sin embargo, la situación sigue siendo tensa, con el régimen de al-Assad prometiendo aplastar a los insurgentes y milicias respaldadas por Irán, movilizándose para apoyar al gobierno sirio. Hasta aquí llegamos en esta edición de Informe Diario. Para más novedades pueden escanear el código QR que aparece ahora en sus pantallas. Estamos en www.grupotvl.com. Nos pueden seguir en Twitch como TVLESP. Nos escuchan a través de Spotify como TVL en español y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube TVL en español, donde podrán ver y seguir nuestra señal en vivo. Hasta una próxima edición. Nos vemos.